Para el milagro de Juan, para el milagro importante que se necesitaba para canonizar a San Juan Diego, recordemos que todo esto se hacía en un proceso muy bien verificado por la Santa Sede. No se necesitó milagro en la primera etapa hacia la beatificación, ya que él tenía siempre fama de santidad. Incluso hay tantos documentos como las informaciones jurídicas de 1666, en donde se ve claramente que todo el mundo iba con él para que intercediera por ellos, por sus temporales, por sus familias, por sus enfermos. Tenía una fama de santidad que siempre duró. Tan es así que hubo muchos elementos, como por ejemplo pinturas, dibujos de él en donde se le ponía ya con aureola. Eso significaba que siempre tuvo la fama de santidad. Se le veneraba. En alguno de sus cuadros, por ejemplo, dice verdadero retrato del siervo de Dios Juan Diego, y es una pintura de finales del siglo XVII. Es decir, siempre se le vio a Juan Diego como un hombre santo. Esto ayudó para la primera etapa del proceso, como les digo, y llegar a la beatificación, que fue el 6 de mayo de 1990. Pero se necesitaba un milagro para llegar al culmen de la canonización. Es interesante este milagro, el milagro que se realizó ciertamente por parte de Dios, pero a través de Juan Diego. Y debe ser un milagro realmente que solo se le haya nombrado a Juan Diego. Se puede nombrar a Dios, a María, a Jesús, por supuesto, que es hombre verdadero y Dios verdadero, pero solamente al candidato a los altares, en este caso a Juan Diego. Y les digo que es interesante, porque además de lo difícil que es conseguir un milagro verificable, ya que se necesitan tantos y tantos documentos científicos que prueben que para el ser humano es inexplicable lo que sucedió. Imagínense el tener todo esto, pero además que solamente se le haya nombrado, se le haya pedido ayuda a Juan Diego, candidato a los altares. Así sucedió con un joven de unos 19 años, México-americano, que desgraciadamente en su familia no estaban muy bien. Él estaba realmente muy desconcertado. Era tan joven que incluso buscó salidas falsas en la droga. Este joven quiso en alguna ocasión, desesperado, en México, estaba ahí presente su madre, él vivía en un departamento en un segundo piso. Estaba tan desesperado porque él sentía que nadie le hacía caso, que nadie lo amaba, que nadie lo apreciaba. Este joven tomó la decisión de quitarse la vida. Así fue a la cocina de su departamento, donde vive con su madre, en una riña, en una pelea. Ya se imaginarán ustedes la exaltación, los gritos de la madre, etcétera, cuando él llega a la cocina a buscar un cuchillo para quitarse la vida. La mamá entra a la cocina, le quita el cuchillo como puede, él ya se había hecho varias heridas, pero él decidido a quitarse la vida. Él no quería seguir más en este mundo. Así que fue directo al balcón de este departamento para tirarse. El balcón, les digo, es un segundo piso, mide 10 metros del balcón hacia el suelo de la banqueta, que es de cemento. El muchacho trata de aventarse cuando la madre lo sostiene entre las piernas, lo agarra de las piernas, y el muchacho está de cabeza en el barandal de ese balcón a punto de tirarse. La madre desesperada grita: Juan Diego, mi hijo. Cuando se le preguntó a la mamá que por qué mencionó Juan Diego, ella traía muy en mente al gran indio humilde Juan Diego, porque el Papa llegaba a México precisamente, todo esto ocurría el 3 de mayo de 1990. Recuerden que el 3 de mayo es la celebración de la Santa Cruz. El Papa llegaba a México para beatificar a Juan Diego el 6 de mayo, es decir, 3 días después.
Por eso en los noticieros, en la televisión, etcétera, siempre decían el Papa llegó a la beatificación de Juan Diego y Juan Diego y Juan Diego. Por eso la madre de este muchacho dice, Juan Diego, mi hijo. Todos los que pasaban allá abajo, en la calle, veían esa escena realmente terrificante. ¿Cómo es posible este muchacho agarrado de las piernas por su madre y tratando de zafarse para quitarse la vida? Uno de los testigos oculares más cercanos, uno que vendía por ahí algunas cosas, trató incluso de que con su cuerpo, si este muchacho se caía, él poderlo agarrar, poderlo sujetar. Pero fue tal la fuerza del muchacho y tal la decisión de quitarse la vida que se zafó de entre los brazos de su madre y cayó de cabeza en el cemento. El muchacho que trataba de impedir esto se hizo para atrás, simplemente miró cómo se estrellaba el cráneo en el cemento. Terrible. Todo destrozado el muchacho, sangre por todos lados, ya se imaginarán, gritos, llamada a la ambulancia, a la policía, etcétera, etcétera. Todo esto está registrado, todo esto está avalado por testigos y personas que estuvieron ahí presentes, doctores también, por supuesto. Y entonces le pusieron una sábana, una veladora, la madre desesperada, esperaban la ambulancia. Efectivamente, cuando va llegando la ambulancia, ¿qué es lo que pasa? El muchacho se quita la sábana y bañado en sangre reconoce a su madre y dice, mamá, qué golpazo me di. Esto, que es hasta, suena ahora hasta simpático, en aquel momento dramático, es tan importante para todo lo que fue el proceso de canonización de San Juan Diego. ¿Por qué? Porque desde ese momento comienzan los milagros, ¿sí? No es solamente un milagro, son los milagros que se realizó a través de Juan Diego. Milagros que realizó Dios, que quede claro, pero es a través de la invocación de San Juan Diego. Milagro porque, siendo esta situación el hecho de que este muchacho se parara y pudiera reconocer a su propia madre, realmente inexplicable. Así lo subieron a la ambulancia, fueron al hospital, y allá en el hospital es recibido por un gran doctor, que en paz descanse, Juan Homero Hernández Illescas. Él lo recibe en el hospital, inmediatamente trata de hacer algo por el muchacho, obviamente tratan de inyectarle algún calmante, no se deja el muchacho, patalea y golpea y demás. Esto ayuda a comprender más de los milagros, no perdió toda la cuestión motora. Luego le hacen rayos X obviamente en el cráneo y los doctores nos explican cómo este muchacho con el cráneo roto, las arterias, las venitas, todo absolutamente roto, se salía el líquido encefalorraquídeo. Todos los doctores dicen esto es inexplicable. ¿Cómo es posible que este muchacho todavía esté vivo? Eso ocurrió el 3 de mayo de 1990 y todavía más. El 5 de mayo, 2 días después, le dicen a la madre, no hay nada que hacer. Hay que quitarle todo, simplemente esperar que su cuerpo termine. No hay más que hacer. El 6 de mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II está beatificando a Juan Diego en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y en ese preciso momento de consagración están los documentos necesarios para acotejar todo esto que estoy diciendo. Exactamente en el momento que Juan Pablo II está consagrando ese pan, ese sencillo pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese sencillo vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo,